Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos una noticia que en serio va a hacer que todos ustedes se queden al borde de sus asientos. Ya lo ven en el título, noticia exclusiva. Kerem y Ande, nuestros queridos Kerem y Ande han tomado una decisión impactante que lo cambia todo. Sí, lo han leído bien. Esta información nos llega de fuentes muy cercanas, y créanme, cuando digo que esto es algo que va a reverberar en el mundo del entretenimiento, no estoy exagerando. Así que si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, si siguen de cerca sus carreras, sus vidas personales, o simplemente disfrutan de las historias que los rodean, este vídeo es para ustedes. Les pido que se preparen, porque vamos a desglosar esta noticia paso a paso, analizando qué significa para ellos, para sus proyectos y por supuesto para nosotros, sus seguidores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y actualizaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las figuras más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, conquistó a millones de espectadores, y su relación fuera de cámaras, aunque siempre manejada con cierta privacidad, ha sido objeto de constante interés mediático. Hemos sido testigos de su evolución, de sus logros individuales y de la conexión que parecen tener. Pero, ¿qué decisión impactante han tomado? Bueno, según nuestras fuentes, y esto es algo que se ha estado gestando a puerta cerrada durante un tiempo, Kerem y Hande han decidido dar un giro radical a sus carreras profesionales, y esto tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar. No se trata de un simple proyecto nuevo, o de un cambio de agencia, no señores. Hablamos de una decisión estratégica profunda y, como decíamos, absolutamente impactante. La noticia en cuestión, y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, es que Kerem y Hande estarían explorando la posibilidad de unir fuerzas de una manera mucho más formal y ambiciosa que hasta ahora. Y cuando digo unir fuerzas, no me refiero solo a aparecer en el mismo proyecto, que ya lo han hecho y maravillosamente. Me refiero a algo que podría cambiar el panorama de la producción audiovisual en Turquía. Estamos hablando de la posible creación de una productora propia, o al menos, de un proyecto conjunto de gran envergadura que les permita tener un mayor control creativo y, quién sabe, quizás expandirse a mercados internacionales de una forma más directa. Imaginen esto: Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo como actores protagónicos, sino como los visionarios detrás de las historias que quieren contar. Esto les daría una libertad creativa sin precedentes. Podrían elegir los guiones que resuenan con ellos, las temáticas que les apasionan, y tener una mano directa en la dirección, la producción, incluso en la elección del elenco. Esto es algo que pocos actores logran alcanzar en sus carreras, y el hecho de que ambos estén considerando dar este paso juntos es, sin duda, una señal de una profunda confianza mutua y de una visión compartida. Ahora, ¿qué significa esto concretamente? Por un lado, podríamos estar ante el nacimiento de nuevas producciones que no solo conserven la magia que demostraron en Sen Kalkam, sino que la eleven a otro nivel. Tal vez vean proyectos más arriesgados, historias más maduras, o incluso incursiones en géneros que hasta ahora no han explorado. La posibilidad de que trabajen juntos en un proyecto desde su concepción, no solo como protagonistas, sino como pilares creativos, es algo que sin duda generará muchísimo entusiasmo. Por otro lado, esta decisión también podría tener un impacto significativo en sus carreras individuales. Al tomar las riendas de su propia producción, podrían dedicarse a proyectos que realmente les apasione, sin tener que adaptarse a las directrices o limitaciones de otras compañías. Esto les permitiría explotar su potencial al máximo y quizás explorar facetas de su talento que aún no hemos visto. Podríamos ver a Kerem dirigiendo, o a Hande involucrándose más en la escritura de guiones, por ejemplo. Las posibilidades son infinitas. ¿Y qué hay de su relación? Bueno, este tipo de proyectos conjuntos, que requieren una inversión emocional, temporal y financiera tan grande, suelen ser un reflejo de una relación muy sólida y de un profundo entendimiento. Si han decidido emprender este camino juntos, es porque confían plenamente el uno en el otro, tanto a nivel personal como profesional. Esto solo podría fortalecer aún más su vínculo y demostrar al mundo la seriedad y la profundidad de su conexión.
Nuestras fuentes, que son sumamente confiables y han estado siguiendo de cerca los movimientos de ambos, indican que las conversaciones han sido intensas y que los primeros pasos ya se estarían dando. No podemos revelar todos los detalles en este momento por razones obvias de confidencialidad, pero lo que sí les puedo asegurar es que se trata de una movida estratégica muy inteligente y audaz. Imaginen la repercusión de esto en la industria. Si Kerem y Ande logran establecer una productora exitosa, podrían inspirar a otros actores y talentos a seguir un camino similar. Podrían crear un nuevo modelo de negocio en el entretenimiento turco, enfocado en dar más poder a los creadores y en desarrollar contenido de alta calidad con una visión artística clara. Esto, sin duda, sería un hito importante. Además, esta decisión podría abrirles las puertas a colaboraciones internacionales. Con su propio sello de producción, tendrían la capacidad de aliarse con estudios extranjeros, de adaptar sus historias para audiencias globales y de posicionar el talento turco en un escenario mundial de una manera aún más contundente. El éxito de Senkalkam ya demostró el gran alcance que tiene el contenido turco, y si Kerem y Ande deciden potenciar esto con su propia iniciativa, el cielo sería el límite. Por supuesto, este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Implican riesgos, desafíos y una enorme cantidad de trabajo. Pero el hecho de que Kerem y Ande estén dispuestos a asumir este reto juntos habla mucho de su ambición, de su pasión por contar historias y de la confianza que tienen en su capacidad para lograrlo. Ahora, ¿cuándo podríamos ver los frutos de esta decisión? Es difícil predecir los plazos exactos, ya que este tipo de proyectos requieren tiempo para desarrollarse. Sin embargo, es posible que en los próximos meses comencemos a escuchar anuncios más concretos, quizás la presentación oficial de su proyecto o incluso el anuncio de su primera producción. Estaremos muy atentos a cualquier novedad. Es importante recordar que, si bien la noticia es emocionante y llena de potencial, también es una apuesta. Sin embargo, Kerem y Ande han demostrado en numerosas ocasiones su talento, su dedicación y su capacidad para superar las expectativas. Si hay dos personas en el mundo del espectáculo turco que podrían hacer realidad un proyecto tan ambicioso, son ellos. En resumen, la noticia exclusiva es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han tomado una decisión que podría redefinir sus carreras y tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Están explorando seriamente la creación de un proyecto conjunto de gran envergadura, posiblemente una productora propia, que les permitiría tener un control creativo total sobre sus futuros proyectos y expandir su alcance, tanto nacional como internacionalmente. Esta decisión, además de ser un testimonio de su fuerte conexión profesional y personal, abre un abanico de emocionantes posibilidades para el futuro del contenido que podríamos ver de ellos. Y hasta aquí nuestra exclusiva de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta información tanto como yo al prepararla. Es un momento realmente fascinante para Kerem y Hande y sin duda algo que estaremos siguiendo de cerca. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos y por su fiel apoyo a nuestro canal. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta posible decisión de Kerem y Hande? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de ellos si crean su propia productora? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.